¿verdad? Y lo otro es que nosotros no somos el modelo, porque estamos también aprendiendo. Yo estoy aprendiendo todavía, mi esposa está aprendiendo. Estamos aprendiendo, no hemos llegado, estamos ahí en la lucha, pero gracias a Dios tenemos su palabra, ¿verdad? Tenemos este bendito libro que nos enseña cada día a cómo aprender más para llevar un matrimonio feliz, exitoso. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy, acerca de cómo salvar y reedificar tu matrimonio. De eso vamos a hablar, porque hemos caído. ¿Cuántas veces nuestro matrimonio no se ha tambaleado, verdad? ¿Cuántas veces nuestro matrimonio no estaba al borde de la ruptura? ¿Verdad? Yo he pasado por eso. Y gracias a Dios que su palabra pues, nos ayuda y volvemos otra vez a la voluntad de Dios y al plan de Dios. Y seguimos, ¿verdad?, una carrera. Y siempre va a ser así. Lo importante es madurar, ¿verdad? Y a través de esa madurez, y siempre guiado por este bendito libro, siempre les animo a que leamos la Biblia, porque ella, la verdad, es lámpara y nos alumbra mucho a cómo sobrellevar esta relación matrimonial. Entonces, no sé, Luis, tiene aquí unos puntos que tenía ahí, y lo que vamos a tratar hoy sobre unos puntos que tengo allí. Puedes poner ahí, por favor, los puntos y ya te puedes ir, te puedes largar. Ya no tenemos. Y que puedes a los chavales también. Vale, ahí está. Entonces, bueno, miren ahí lo que vamos a estar mirando hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de el matrimonio tiene el sello de Dios. Ese es el primer punto. Segundo, vamos a estar mirando los motivos por los que se destruye un matrimonio. Y tercero, los tipos de infidelidad, el perdón en la restauración y ejemplos en las relaciones restauradas. Todo eso está en la palabra de Dios, la gracia de Dios porque está allí. Entonces, bueno, vamos a orar y empezamos. Vamos a orar nuevamente. Señor, te damos gracias por este tiempo. Yo te pido que nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros. Y gracias porque estamos aquí reunidos. Y bueno, aquí estamos, Señor, buscando sabiduría, buscando enseñanza tuya para este plan perfecto que tú tienes para el matrimonio. Por eso te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermano, el primer punto, ¿verdad?, es que el matrimonio tiene el sello de Dios. Es necesario que entendamos que todo matrimonio lleva el sello de Dios, porque es un pacto. Todo matrimonio entre un hombre y una mujer, sea de una familia atea, sea de una familia que nunca cree en Dios, tiene el sello de Dios porque es el modelo de Dios. Quien lo inventó fue Dios. No es una idea que a alguien se le ocurrió. Por eso que tu matrimonio y mi matrimonio, sea de la religión que sea, ¿verdad? Si es un hombre y una mujer, lleva el sello de Dios. Dice Génesis 2:24, lo busquen, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es la primera vez que vemos en la Biblia, en el principio, en Génesis, que Dios dice: dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Si Dios está sellando, ¿verdad?, ese matrimonio, lo selló él allí. En Mateo 19:6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Note allí, ¿verdad?, Jesús afirmando lo que Dios dijo en Génesis, y dijo que se unirá a su mujer, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Por qué? Porque tiene un sello.
tiene un sello, lleva el sello de Dios. 1 Corintios 7:10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, note allí esa palabra, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. En este capítulo 7 de 1 Corintios está hablando acerca de unos problemas que estaban ocurriendo en el matrimonio de esta iglesia. Y aquí Pablo está dando una serie de consejos acerca de que los que están unidos en matrimonio. Entonces, vemos en esta palabra, en estos pasajes, vemos la palabra unirá, juntó, unidos en matrimonio. Note allí entonces cómo Dios está intentando enseñarnos que la unión de dos personas del diferente sexo, hombre y mujer, lleva el sello de Dios. ¿Entiende bien? Lleva el sello de Dios. Dios ha sellado. Él dice que lo ha unido, Él dice que lo ha juntado y Él dice que lo ha unido en matrimonio. Es una palabra importantísima que nosotros debemos recordar. Dios ha sellado mi matrimonio. Mi matrimonio lleva el sello de Dios. No es algo que se inventó, no es algo, sino que Dios lo ha sellado. Entonces, el matrimonio es una sagrada unión de pacto entre un hombre y una mujer que se unen como una sola carne para reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Imagínense, es reflejar a Cristo con su iglesia. Hay un pasaje en Malaquías 2:14, en la última frase de ese versículo, dice, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, dice, hablándole a los hombres que no fueran desleales con la mujer de su juventud. Pero note la palabra, dice, y la mujer de tu pacto, porque es un pacto, porque es un sello, ¿verdad?, que Dios ha establecido. Y es el mismo pacto que Jesús hizo con la iglesia, ¿verdad? La iglesia, Jesús se muestra como el esposo y la iglesia como la novia o la esposa. Voy a buscar allí Efesios 5:21, ahí donde más, creo que Miguel habló en la primera clase mucho de este capítulo, pero en Efesios 5, del versículo 21 en adelante, ahí el Señor nos enseña mucho acerca de la unión en el matrimonio. Entonces, note allí, ¿verdad? El matrimonio es una sagrada unión de pacto y es el mismo pacto que Jesús hizo, ¿verdad?, con la iglesia. Mira allí Efesios 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿No está ahí? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que estaba hablando el hermano. ¿Por qué? Porque es un reflejo del matrimonio terrenal. Nosotros debemos reflejar esa unión de Cristo con la iglesia. Ahora, Cristo hizo un pacto. Es un pacto. Cristo se entregó por la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Nosotros. Este es un local, pero la iglesia se reúne, el cuerpo de Cristo se reúne, que cada uno de nosotros que han creído en Jesús es la iglesia. Es la iglesia, alguien que es llamado aparte. Entonces, Jesús ha hecho un pacto contigo y conmigo.
recuérdalo bien, es un pacto. Él se entregó por ti y por mí, aun cuando nosotros no merecíamos que Él muriese por nosotros, porque nosotros le hemos pagado. Él era inocente, pero Él hizo un pacto. Ese nuevo pacto era que Él iba a entregar su vida a morir por nosotros. Ahora Él usa este ejemplo en el matrimonio y nos está diciendo ahora que nosotros debemos aplicar el mismo pacto que Él tuvo con la iglesia. Nosotros tenemos que ponerlo en práctica en nuestro matrimonio. Lo dice Él. Entonces, el amor en el matrimonio es sacrificial, ¿verdad? Lo que enseñaba Miguel hace poco. Es un sacrificio. Usted y yo tenemos que sacrificarnos para que nuestro matrimonio vaya bien. ¿Sí? Como Cristo lo hizo. Él se sacrificó, ¿verdad? Sufriendo el oprobio, como dice en Hebreos 12, y poniendo el gozo delante. Y el gozo que tenía Él era que tú y yo íbamos a ser salvos por el sacrificio que Él hizo. Y que muchos iban a poder conocer la verdad y ser salvos de la condenación eterna. Ahora, en el matrimonio lo que nos está enseñando en Efesios es que yo debo también sacrificarme por mi matrimonio. Y lo que yo decía, pero nadie quiere llegar a ese punto. Porque esperamos que se sacrifiquen por mí. Esperamos que me hagan feliz a mí. Y yo no pago el precio. ¿Verdad? Y si nosotros pensamos así, ambas personas, eso va a tener un choque brutal. Y lo que está siguiendo la palabra de Dios aquí, en el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén con sus maridos en todo. Y maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, escuchen, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el amor en mi matrimonio, según lo que aprendemos aquí, es un sacrificio, es sacrificial, de entrega, de respeto, de sujeción y de ser fieles al pacto. De ser fieles al pacto que yo he hecho delante de Dios. Como lo hace Cristo, ¿verdad? Con nosotros. Imagínense Cristo rompiendo el pacto cada vez que nosotros le fallamos. Él no hace eso, porque Él decidió amarnos. Él decidió amarnos. Y Él no se ha olvidado de ese pacto. Y Él es paciente con nosotros. Y Él no ni siquiera se acuerda de los pecados pasados que nosotros cometimos. Porque Él ha pagado el precio y Él ha hecho un pacto que lleva el sello de Dios. De la misma forma, tu matrimonio y mi matrimonio llevan el sello de Dios. Al Señor le querían tentar. Vamos allí a Mateo 19, versículo 3. Y mira allí cómo el Señor le querían tentar. Mateo 19. Versículo 3, 19:3 dice: entonces vinieron a Él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Te está hablando de separación? No, está bien. ¿Tú tienes que mentir? Sí. Por cualquier causa, dice. Entonces, miren la pregunta, ¿verdad?, que le hacen los fariseos.
¿Está bien que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Y Jesús, ¿verdad? Sabiendo que le estaban tentando, él y le hacen otra pregunta en el versículo 7, le dice, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús le responde en el versículo 8, y él les dijo, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, ¿verdad? ¿De qué principio está hablando? Yo no creo. Cuando el Señor dijo, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, Él lo está llevando al principio, lo está llevando a recordar que era un sello, un pacto. Y Jesús les responde sabiendo por dónde vienen los tiros de ellos. Entonces, hay algo importante, ¿verdad?, que tenemos que recordar allí, y hay una verdad que Él está hablando. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué un matrimonio se destruye? ¿Por qué una relación no fluye? ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Eso se dijo en la primera parte de este taller. Jesús le responde, es por la dureza del corazón que Moisés dio carta. Pero en el principio no fue así. Entonces, la dureza del corazón del hombre era simplemente por la dureza de ese corazón. Eso encierra todos los problemas en el matrimonio. Siempre. Un corazón duro, un corazón terco, un corazón que le cuesta, ¿verdad?, volverse a Dios. Un corazón que no está entendiendo, ¿verdad?, la voluntad de Dios para el matrimonio. Entonces Jesús le dice, no, es que no era así en el principio. Ha sido por la dureza del corazón. Los sufrimientos, el dolor, la crisis en el matrimonio, y todo eso se debe, ¿verdad?, a esta cosa, un corazón duro. Un corazón soberbio, un corazón, ¿verdad?, que está duro para obedecer a Dios, a la palabra de Dios. De eso vamos a hablar ahorita. Y esos son, hermanos, algunos motivos por los que se destruye un matrimonio. Esos son algunos motivos. Son muchas causas, solamente hablaré de algunos. Pero primero, hermano, es el orgullo. Lo que Jesús está diciendo era que por el orgullo del corazón de nosotros es que se divorcian, es que existe el divorcio. Porque el hombre orgulloso se inflama y se resiste, ¿verdad?, a ceder. Imagínense que Cristo fuera orgulloso. Imagínense que Cristo me diga a mí, lo siento, esta vez no te voy a poder perdonar. Esta vez voy a romper mi pacto contigo y te voy a enviar al infierno. Pero perdóname, no. Me has herido, me has ofendido. Tu falta de respeto hacia mí ha sido tan fuerte que te voy a enviar al infierno. Ni ores, porque no voy a escuchar tu oración. Es más, tus lágrimas no las voy a ver. Imagínense que Cristo fuera así, hermano. Pero Él dice que Él se sacrificó por nosotros. Y su pacto está siempre delante de Él, y Él decidió amarnos. Decidió amarnos. Sea como sea, hagamos lo que hagamos, Él está siempre listo, y Él no tiene orgullo. Entonces, uno de los primeros
causa para que se destruya un matrimonio es el orgullo. Vaya ya a Santiago, si quiere, 4:6. Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice así, bueno, cuando lo encuentren, Santiago 4:6. ¿Quiere, primo? No sé, no lo recuerdo, Casi llegando a Apocalipsis. casi Apocalipsis. Casi. Antes de Juan y antes de Pero da Pedro. mayor gracia. 890 la página. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Dice el versículo, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, ¿Dios qué? 819. Santiago capítulo 4, versículo 6. 4:6. Sí. Santiago 4:6. Ok. ¿Sí? Entonces dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Note allí, hermano, lo que Dios está diciendo. Él resiste a los soberbios. Él resiste. Ahora, no dice que no te perdona, que Él resiste. Y Él da mayor gracia a los humildes. Ahora, hermano, nosotros, escucha bien, nosotros necesitamos la gracia de Dios en el matrimonio. Necesitamos de su gracia. Y una de las cosas que tenemos que hacer, hermano, es ser humilde, primero ante Dios. Primero debemos nosotros humillar nuestro corazón ante Dios, ser sinceros con Dios, ser humildes para con Dios, para que de su gracia nosotros podamos entonces tener una buena relación. Entonces, en el matrimonio yo necesito la gracia de Dios. No necesito la soberbia, necesito ser orgulloso. Porque eso lo que hace es agravar más nuestra relación. Cuando hay orgullo, hermano, eso pareciera que hubiera una guerra fría, ¿verdad? Cuando hay orgullo. Es un círculo vicioso, en donde el orgulloso simplemente está allí luchando, ¿verdad? Y nada, bueno, yo he sido herido o herida, entonces él debe aprender o ella debe aprender. Y hay una guerra fría. Y eso pues se va creciendo, ¿verdad? Como si estuviera inflando un globo y hasta el punto de que ¡pum! Explota. Entonces, uno de los motivos es el orgullo. Y Dios ha dicho que Él da mayor gracia a los humildes. ¿Y qué debe hacer un matrimonio cuando uno de los dos está lleno de orgullo? Uno de los dos debe humillarse. Pero eso cuesta. Uno de los dos debe decir, lo siento. Así tenga la razón, uno de los dos debe quitar el maldito orgullo y ser humilde para que fluya nuevamente la relación. Pero si está el orgullo en los dos, el diablo entra allí, porque el orgullo es del diablo, no es de Dios. Y Dios resiste a los soberbios, a aquellos que dicen no merece la pena, no, que sufra. Y es lo que Dios está diciendo, y por eso que viene el matrimonio y se destruye, ¿verdad? Por la dureza del corazón de los hombres. Viene lo que es el divorcio. Entonces, hermanos, necesitamos la gracia de Dios en nuestro matrimonio. Necesitamos siempre, hermano. Y mire, no se sienta menos si usted
le toca pedir perdón aún cuando usted no tenga la culpa. No se sienta menos. No se sienta inferior, ¿verdad? Si usted al final de cuentas termina, ¿verdad? Haciendo todo lo necesario para volver a tener mi matrimonio como estaba. No pasa nada, hermano. Porque debemos recordar que mi matrimonio lleva el sello de Dios. Y es un pacto. Es un pacto. Otra de las cosas, ¿verdad?, que destruyen a un matrimonio, hermano, es el maltrato físico y verbal. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Cuando en un matrimonio hay mucho maltrato verbal, en este caso ya luego vamos con el físico, eso daña. La Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Imagínate, hay hombres cuyas palabras son golpes de espada. A veces cuando hay problemas en el matrimonio, hay muchas ofensas y muchas palabras hirientes. Pero todo se debe a que yo lo voy a herir más con mis palabras. Yo lo voy a humillar con mis palabras para que se sienta mal, porque yo no quiero ser la más débil o el más débil y yo la voy a ofender verbalmente. No hagas eso. Eso no es de Dios. La Biblia dice que son palabras como golpes de espada. Imagínate que tú estés allí, ¿verdad?, y te den con una espada en la espalda. Uf, eso duele. Bueno, Dios dice, así son algunas palabras que nosotros pronunciamos en el matrimonio. Hirientes. Eso no hace falta, hermanos, que lo hagamos. Y a propósito, si esa persona, cualquiera de los dos, te está hiriendo con sus palabras, tú no hagas lo mismo. Guarda silencio. Y no caigas en el juego, ¿verdad?, de regresarle a esa persona palabras hirientes. Eso no está bien. Eso no es de Dios. Y la segunda parte de ese versículo dice: mas la lengua de los sabios es medicina. La segunda parte es: mas la lengua de los sabios es medicina. Hermano, ¿qué hace una medicina? Sana, calma un dolor, ¿sí o no? Sí. Calma un dolor. Me duele mi cabeza. Y buscamos la ibuprofeno. Y qué tremendo que a los 10, 15, 20 minutos se nos calmó el dolor. Bueno, nuestras palabras deben ser como medicina. No como golpes de espada, deben ser como medicina. Si usamos este principio en el matrimonio, hermano, va a ayudar mucho. Vamos a ser sabios, ¿verdad?, en el matrimonio. Pero el maltrato verbal, un hombre o una mujer que se la pasan maltratando verbalmente a una persona, mire, eso cansa, eso duele, eso hiere, eso desanima, eso te hace sentir como la peor escoria que existe, porque la persona a quien tú amas, la persona a quien duerme contigo, la persona a quien ha luchado contigo, la persona con quien ha logrado la madre o el padre de tus hijos, te está ofendiendo, te está humillando con sus palabras. Y Dios dice, son como golpes de espada. Mas las palabras de los sabios son como medicina. Mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, nosotros tenemos que recordar que mis palabras deben ser como medicinas. Como medicinas.
Alguien que por favor me lea Efesios 4:29, por favor. Efesios 4:29. ¿Qué dice Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué dice la Biblia? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria ¿para qué? Edificación. Wow, hermanos. Y nosotros tenemos que siempre edificar a nuestra cónyuge con nuestras palabras, ¿verdad? No destruir con nuestras palabras, sino edificar. La palabra edificar es levantar algo bien hecho. Y es lo que nosotros necesitamos en nuestro matrimonio. No necesitamos ofendernos, no necesitamos destruirnos, no necesitamos palabras de espada, necesitamos palabras de sabiduría. Y sí, puedes reclamar algo que está mal, pero usa las palabras correctas, sin ofender, sin destruir, sin dañar a tu cónyuge. Porque Dios nos está mandando que nuestra lengua debe ser como medicina. De hecho, hermano, tenemos un capítulo completo, Santiago capítulo 3, usted lo puede leer completo, hermano, de lo que puede destruir de este pequeño miembro que es la lengua. Dice que un caballo tú lo puedes frenar, una nave tú la puedes navegar, ¿verdad? Con un pequeño timón, pero tu lengua, dice, no la puedes refrenar y enciende un pequeño bosque y destruye y maldice y de todo, dice la Biblia. Y dice, me gusta porque dice, hermano, esto no debe ser así, dice en un versículo de ese capítulo 3. Entonces, tenemos un capítulo completo que nos enseña a cómo nosotros podemos usar nuestra lengua, nuestras palabras para bendición. Y es lo que debemos hacer, hermanos. Gracias, hermano. El maltrato físico es parte del repudio del que habla en Mateo 19, ¿se acuerdan? Si recuerdan en Mateo 19 cuando Jesús le dijo, cuando le dijeron que si se le podía dar carta a una mujer y repudiarla, era porque era un maltrato físico. Ellos maltrataban a sus mujeres por cualquier causa. Por cualquier causa, estos hombres las maltrataban y las repudiaban. Y Moisés dio carta de divorcio salvaguardando a estas mujeres. Sí. Pero Jesús le dice, pero en el principio no era así. El problema son ustedes, tu corazón maltratador. Y es una de las cosas que no debe existir en un hogar tampoco, hermanos, y menos en un hogar cristiano, ¿verdad? Donde hayan maltratos. Hermanos, los maltratos en el matrimonio no son de Dios. Sí. Hace poco una familia de nuestra iglesia tuvo un problema por un maltrato físico. Y este hombre, por la misericordia de Dios, pues, no fue a la cárcel por un año. Por un año. Pero ese matrimonio se destruyó por la dureza, por el maltrato físico. Porque ¿qué pasa? Que cuando hay discusiones fuertes, cuando hay discusiones donde hay palabras como espada, que son como golpes de espada, cuando hay situaciones bastante y se caldean los ánimos, mire, ahí entra el diablo, hermano. Él dice, no dé lugar al diablo. Y se van a las manos. Y se van a los golpes. Y claro, hay maltrato físico. Puede ser el hombre y puede ser la mujer. Ahora eso no. Antes era el hombre, pero ahora son los dos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, debemos evitar el maltrato físico y verbal. Otro punto, hermano, que también puede destruir un matrimonio es el descuido en las parejas. Cuando cada quien está por su lado siendo indiferente
del uno con el otro, inclusive en las finanzas. Efesios 5:21 dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Vaya allí en Efesios, por favor, en el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 28 y 29. 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Note allí, hermano, cómo Cristo no es indiferente con su iglesia, que dice, la ama y la cuida La sustenta también. y la sustenta. Entonces, uno de los motivos por los cuales también se destruye es la indiferencia en el matrimonio. Cada quien por su lado, cada quien en sus propios planes. Yo tengo mi plan, él tiene su plan y andamos los dos en planes diferentes, en caminos diferentes, en propósitos diferentes. Mi dinero es el mío, tu dinero es el tuyo, tú haces con tu dinero lo que tú quieres, yo hago... No, eso no es así. Jesús dice que su iglesia la cuida, la sustenta, la protege. ¿Por qué? Porque no es indiferente, hermano, con nosotros. Y nos hace partícipe de su plan para con nosotros. Y nos enseña con su palabra, ¿verdad?, cómo Él tiene una buena relación con su iglesia. Amén. Él tiene una buena relación con nosotros. Él no es indiferente, hermanos. Y dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo nos está enseñando aquí, así es mi relación contigo, pero usa el ejemplo en el matrimonio. Entonces, la indiferencia en el matrimonio, planes diferentes, dinero diferente, objetivos diferentes, eso no encaja en un hogar. Eso no encaja. Debemos involucrarnos en los planes. Yo no puedo tener un rumbo y otro rumbo, sino más bien debemos estar conectados en el matrimonio. Conectados. ¿Cuál es? Mira, este es mi plan. Este es mi meta, este es mi propósito. A veces hay familiares que están enfermos, ¿verdad? Y necesitan una mano económicamente y bueno, hay que resolver, ¿verdad? Yo puedo colaborar con esto, vamos a ayudar, ¿cómo podemos hacer? No me hago indiferente, ¿verdad?, de la persona, de mi pareja que está necesitando que le eche la mano, ¿verdad?, económicamente, emocionalmente, ¿verdad? Y no debemos sernos indiferentes. Entonces, hermano, el descuido en la pareja, cada quien está por su lado siendo indiferente los unos con los otros. Eso destruye un matrimonio. Ahora, Dios está diciendo, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando yo con mi esposa nos sometemos a Dios en su plan. Qué bonito. Eso, yo creo que eso es lo que sucede, ¿no? Que está Dios como autoridad, pero yo no me sujeto, ella no se sujeta, ¿verdad?, en el temor de Dios. Y claro, el diablo se interpone y ¡fum!, separa la familia. Todo por caminos diferentes. Entonces, ese es un motivo, hermano, de separación, de ruptura en el matrimonio. También otra de las causas es la mentira, ¿verdad? Cuando hay mentiras, eso genera mucha desconfianza. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Miren, cuando hay mentira en un matrimonio, eso es causa también de desconfianza, porque no hay sinceridad.
hay cosas ocultas. Y no estamos hablando solamente de cosas de verdad extramaritales, sino de cosas. La mentira, hermanos, causa mucho daño en un matrimonio. De hecho, el primer matrimonio, allá en Adán y Eva, se dejaron engañar por la mentira del diablo. El diablo le dijo, no moriréis. ¿Era verdad o mentira? Cuando Satanás le dijo, no moriréis. Mentira. Mentira. Y creyeron la mentira. Y Jesús dice que el diablo es padre de mentira. Entonces, cuando hay mentiras en el matrimonio, hermano, y esto es importante, nosotros debemos ser transparentes en el hogar, con nuestra pareja. Debemos ser sinceros, no ocultar nada, ser transparentes de lo que sentimos, de lo que luchamos, y de esa forma genera una gran confianza en los cónyuges. Pero si hay mentira, esto genera mucha desconfianza. Y es un motivo, ¿verdad?, para dañar y para destruir el matrimonio. Me quedan 2 puntos y hacemos un descanso y ya luego terminamos. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Están aprendiendo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Amén? Ok. Entonces, otra de las causas, hermano, y esto sí que es bastante fuerte, es la infidelidad o el pecado sexual en el matrimonio. La infidelidad o el pecado sexual es el más escandaloso y doloroso. Nosotros, hermanos, tenemos suficiente revelación de Dios en su palabra sobre este pecado. ¡Wow! Es tremendo. Tenemos suficiente, mucho, cómo evitarlo, dónde empieza, qué hace, qué produce este tipo de pecado en la vida de un matrimonio. Tenemos suficiente, ¿verdad? El daño que causa y cómo empieza, pero también cómo evitarlos. Tenemos aquí en la palabra de Dios muchísimo material, gloria a Dios por eso. Y aún, ustedes conocen la vida de David, ¿no? David, el rey David. A ver, Dios ha dejado en su palabra todas las cosas que David cometió. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios detalla con precisión el pecado de David. ¿Dónde comenzó? ¿Cómo lo consumió? ¿Y cómo lo hizo? Pero también las consecuencias, pero también cómo él se arrepintió y cómo él fue restaurado de este pecado. Tenemos suficiente revelación. El jueves por la noche, una triste noticia de un gran hombre de Dios cayó en pecado de inmoralidad. Stieg Larsson se llama. Estaba con mi esposa casualidad, estamos ahí y veo la información. Tristemente, la iglesia Trinity Bible de Dallas ha sacado a Stieg Larsson de todos los ministerios, se ha cortado su salario por causa de una relación con una mujer que no era su esposa. Triste. Un hombre, un pastor, un gran expositor de las Escrituras. Cuando yo leí eso, me dio un gran temor, me dio una gran tristeza y me miré a mí mismo. ¿Cómo somos nosotros muy propensos también a caer en ese pecado? ¿Por qué, hermanos? Todos los pecados para Dios son iguales, todos, pero este pecado es muy dañino, es muy fuerte. Mira allí 1 Tesalonicenses 4, del 5 al 7, alguien que lo pueda leer, por favor.
Primera de Tesalonicenses 4, del 5 al 7. No en pasión, Ujú. no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Que dice que no nos ha llamado Dios, A inmundicia. sino a santificación. Creo que más adelante está. 4, yo creo que. Sí. Dice, realmente, porque ya sabéis las instrucciones. Ajá. O, Sí, 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 os sí. digo por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, Ujú. que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Ahí está que la voluntad de Dios es vuestra santificación y que nos apartemos de toda fornicación. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para cada persona es que se aparte de esas cosas, porque eso destruye. Ahora, miren la gravedad de por qué ese pecado tan fuerte y tan consumidor y tan destructor. Capítulo 6 de 1 de Corintios, yo lo leo si quieren, ustedes me siguen, pero si quieren lo buscan. 1 de Corintios 6, 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, dice, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y hace unas preguntas aquí. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahora, fíjense aquí la gravedad de este pecado. Lo que Dios está diciendo es que nuestro cuerpo es de Él. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando yo o tú o una mujer o un hombre unen su cuerpo a otra persona que no es su esposo o esposa, dice que los dos son una sola carne. Y tú estás uniéndote con otra persona, ¿verdad? Que destruye tu cuerpo. Entonces, hermanos, esa es la gravedad de este pecado. Ahora mira allí Proverbios 5, 20 al 23. Proverbios 5 al 20 al 23. Vamos allí rápidamente. Proverbios 5 del 20 al 23. Dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová,